Bueno, buenas noches. ¿Me escuchan todos? ¿Hacemos algún gesto? Bien. Buenas noches a todos. Bienvenidos a los seminarios Puertas Abiertas en el marco de la formación de psicoterapeutas y counselors del Centro de Estudios Adlerianos IAIP Uruguay. Esta noche nos acompaña Alejandra Yarza. Bienvenida, Alejandra. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad de la República, psicoterapeuta y counselor por el Centro de Estudios Adlerianos, doctorando en Psicología con orientación en Neurociencia Cognitiva por la Universidad de Maimónides, Buenos Aires, diplomado en Evaluación y Tratamiento Neurocognitivo por el Centro AIDINE, Universidad de Flores, Buenos Aires. En la jornada de hoy, Alejandra Yarza expondrá durante 45 minutos sobre la temática Mis dificultades me pertenecen. Desafíos de la psicología adleriana durante la pandemia en un contexto hospitalario. Antes de dar paso a Alejandra, me gustaría repasar con ustedes algunos aspectos de protocolo para el uso de la plataforma. Recién les estaba solicitando a todos, por favor, que mantengan el micrófono de ustedes apagado, de forma tal que no interfiera en la exposición y todos podamos escuchar a Alejandra. También les contamos que luego de que termine la exposición vamos a tener unos 15 minutos para responder a las preguntas que solicitamos las vayan haciendo a través del chat, de forma que podamos sistematizar la mayoría de las preguntas que vayan planteando para poder optimizar el tiempo y de esa forma Alejandra poder responder la mayor cantidad de interrogantes que ustedes puedan plantear. También les quería recordar que todas las actividades que estaremos llevando adelante en el marco de los seminarios de Puertas Abiertas se encuentran en la página www.centroadleriano.org, en las distintas redes sociales del Centro de Estudios Adlerianos. Asimismo, todos aquellos que requieran un certificado por la participación de hoy, les pedimos que lo soliciten a psicoterapias@centroadleriano.org u a los otros medios por los cuales llegaron a la convocatoria de hoy. Muy bien, creo que no me falta nada, así que le voy a dar lugar a nuestro coordinador académico del evento, analista didacta, Andrés Busquiazo Figares. ¿Estás por ahí, Andrés? Queremos verte y escucharte. Bueno, bienvenidos a todos, en especial muy agradecido por esta convocatoria y la generosidad de nuestra colega Alejandra Yarza, que la verdad que es un honor tenerla en estos seminarios Puertas Abiertas, para aprender de ella, y sobre todo que nos cuente, enmarcado en la formación de psicoterapeutas, cómo utiliza la técnica adleriana en un ámbito hospitalario. En este espíritu que hemos desde 1997 se ha centrado el Centro de Estudios Adlerianos de hacer una psicología adleriana comparada, hemos inaugurado este espacio, Seminarios Puertas Abiertas, para arrancar con la psicología adleriana, con el modelo adleriano, para luego continuar con el modelo psicoanalítico, también un tercer modelo que es el conductismo radical y la derivación en la terapia de aceptación y compromiso, y en el cuarto seminario también tenemos los aportes de las neurociencias a la psicoterapia. Así que aprendan mucho y disfruten de esta excelente exposición que nos va a dar Alejandra en el día de hoy. Muchas gracias. Bien. Buenas noches a todos. Un gusto para mí estar acá y compartir con todos ustedes lo que son los aspectos de la práctica en este contexto. Andrés hablaba del honor de compartir. En verdad, esto es la base de, yo le diría, de la filosofía adleriana, ¿no? El poder tener un sentimiento de comunidad que nos haga brindarnos en la medida de lo que podemos a los demás. Así que sí, parte de lo que comparto y las experiencias de lo que es
mi quehacer en particular les puede ser fructífero, pues bien, la tarea está cumplida. Esta frase con la que titulábamos esta conferencia tiene que ver con una frase que utilizaba Adler muy seguidamente, que tiene que ver con un concepto que los adlerianos valoramos y que hacemos muy nuestro, que es el de la responsabilidad, ¿sí? Aún nuestras dificultades, y este contexto de pandemia sí que nos ha marcado a todos con unas cuantas dificultades, son nuestras y tenemos que ver cómo creamos las respuestas para dichas dificultades, ¿sí? Para comenzar, muy genéricamente, porque no es tanto la finalidad, pero me parece que vale la pena una leve introducción, ver algunas características de la psicología adleriana. Yo me permití en algunas diapos ponerles como una recomendación teórica, una recomendación a veces de algún artículo que me parece que si hay tiempos después pueden volver a ellos y, bueno, ojearlos. Este libro que les recomiendo fundamentalmente para profundizar en las características de la psicología adleriana es muy querido por el Centro Adleriano, porque es la publicación que tenemos en nuestro país referente a los fundamentos justamente de psicología teleológica, que bueno, para los que nos encariñamos con el término adleriano sigue siendo adleriana. Bien, dicha esta introducción, comencemos. La psicología adleriana es social desde la base. De hecho, es la precursora del componente sociológico, digamos, en la teoría psicológica. Y esto tiene que ver con que Adler desde el inicio daba una importancia fundamental a lo que era la dinámica social en la salud psíquica de las personas. Y en ese sentido, la concepción deontológica de ser social marca toda la teoría adleriana, desde los conceptos más básicos, como el sentimiento de comunidad, el interés social, desde cómo se conforman los primeros conceptos o nociones primarias del sujeto, o del individuo, como lo llamamos en la psicología adleriana, que es la familia, ¿verdad? La familia es estructurante, es el primer marco relacional que tiene el individuo cuando viene al mundo, ¿sí? Un paréntesis en esto, pero tomando lo que decía Andrés, estas características hacen que la psicología adleriana fácilmente se ponga a charlar con otras orientaciones teóricas. Y este es un ejercicio que personalmente he comprobado. Estas raíces que tenemos en la concepción adleriana permiten muy fácilmente que podamos interactuar y enriquecernos incluso de otros encuadres teóricos. La concepción o la beta fenomenológica, existencialista también. De hecho, Stern, que es un adleriano, decía que en verdad Sartre, aunque no lo reconociera, era verdaderamente adleriano. Así que veamos al punto en que estamos. Esta concepción existencialista y también fenomenológica marca que se concibe al ser humano como ser único, interesado en encontrar el significado de su existencia, y que se proyecta para resolver las distintas dificultades existenciales que le pueda plantear la vida. De esta concepción fenomenológica deriva también la concepción holística, que es, yo creo que la psicología adleriana, y en varios autores lo reconocen, es pionera en reconocer una perspectiva holística para el ser humano. Esto implica justamente esta noción, aunque parezca paradójico, de individuo, de ser que no podemos dividir, de ser indivisible, pensado como una totalidad, pensado como un ser que apercibe el mundo, no un mundo que está per se, que está en sí mismo, afuera, sino un sujeto que construye su mundo a partir de lo que son sus propias nociones. Le da cierto orden, genera ciertas seguridades, y de allí también genera categorías, tipificaciones de todo el material que percibe de su mundo,
Y este aspecto termina siendo, por ejemplo, en psicología adleriana, una fuerte herramienta que es la tipificación. De repente después, si nos da el tiempo, podemos detenernos un poquito más. La psicología adleriana, en función también de este componente que veíamos existencialista, es teleológica. Se considera el ser humano orientado hacia una finalidad. Ninguna de las manifestaciones de un individuo las podemos entender o las deberíamos entender fuera de esta totalidad. Entonces, el comportamiento, la motivación, las emociones, no tienen importancia si no los entendemos desde los objetivos que se plantea el individuo. Y estas finalidades pueden ser inconscientes, como por ejemplo las finalidades biológicas que tenemos, ¿no? El hambre, por ejemplo, o las finalidades personales, inconscientes entendidas como no comprendidas desde la perspectiva adleriana, también pueden ser conscientes, y en general los adlerianos ante una manifestación del individuo nos vamos a preguntar, ¿un para qué, no? ¿Qué sentido, para qué está este comportamiento, esta manifestación en el sujeto? Hay en estas finalidades dos aspectos básicos, o dos grandes necesidades que orientan estas finalidades, que son el deseo de pertenecer y el deseo de ser útil a la comunidad, ¿verdad? De ahí derivan también el deseo de ser diferente, de marcar la diferencia, ¿sí? Y en ese sentido se van a alinear un poco las finalidades del individuo. La psicología adleriana es una psicología del uso y no de la posesión. Adler nunca concibió que los aspectos innatos o los aspectos externos, lo que tuviera el sujeto, determinara su accionar o su modo de estar en el mundo. La concepción de Adler es una concepción creativa, que es lo que el individuo hace con lo que tiene. Y estos aspectos son muy importantes en el contexto al que hoy nos vamos a referir, al que hoy nos vamos a referir, ¿sí? En esto del uso y no de la posesión, también Adler se corre un poco a lo que se llama determinismo blando. Y no es que Adler no considerara los por qué, sino que esos por qué quedan englobados o quedan de algún modo encerrados en ese para qué. El por qué, la visión causal, queda de algún modo, o es la que genera estrategias y medios para conseguir las distintas finalidades que se propone el individuo. Ese para qué es el que nosotros como terapeutas nos va a orientar, ¿sí? Pero no nos quedamos en esa situación causal, sino más bien en los medios, que es sobre lo que trabajamos, las estrategias, para procurar los fines que se propone el individuo. Después, este es un aspecto muy importante y les confieso que muy querido y que uno lo tiene que estar trabajando constantemente, y es el de equidad. La relación terapéutica en psicología adleriana es entendida como una relación de cooperación, donde prima la empatía, donde tiene que primar el sentimiento de que tenemos adelante una persona que no está enferma, que está desalentada, que también es un concepto muy importante. Ese desaliento es el que hace o el que genera que esa persona genere medios o estrategias no apropiadas para procurar fines. Acá hay algo muy importante en general, yo no sé si alguno de ustedes de repente trabaja en instituciones, pero ya lo veremos después, pero aún en la práctica clínica, y es que como terapeutas adlerianos tenemos que hacer el esfuerzo de marcar esa equidad, marcarla en nuestra actitud corporal, marcarla en nuestro discurso, marcarla en el modo que nos presentamos ante el paciente, marcarla en si interponemos un escritorio o no interponemos un escritorio entre el paciente y nosotros. Y les diré que en el ámbito hospitalario esto es bastante difícil, ¿no? Porque ya solo las clínicas, los escritorios, hacen un forcejeo y una pulseada contra
nuestra intención de marcar esa equidad. Y la investidura blanca, entre comillas, ya da un ruido al encuentro con el paciente. La psicología adleriana es optimista en esta idea de que el paciente está desalentado. El rol del terapeuta es el empoderamiento, el aliento, y esto está entendido como aumentar el interés social de esa persona. De algún modo, el terapeuta tiene que confiar en los recursos del paciente, tiene que saber que el paciente tiene recursos, que tiene fortalezas, y que va a poder resolver esos problemas vitales. Y con esa actitud o con esa visión es que vamos al encuentro de ese paciente. La psicología adleriana es también constructivista, y aquí dialoga también con otras corrientes, como, o con otros autores, que pueden ser, por ejemplo, Kelly y sus constructos personales, porque de algún modo se consigue un sujeto que selecciona, que transforma la información, es lo que veíamos de la percepción, y que se genera una representación propia de la realidad, ¿sí? El individuo conoce a partir de sus propios modelos internos, a partir de ellos, esos modelos internos pueden generar conceptos erróneos que justamente marcan también cómo se va a percibir la realidad. Los preconceptos o estos conceptos en psicología adleriana les llamamos lógica privada, y son muy tempranos en la historia, digamos, del sujeto. Aparece antes incluso que el lenguaje en el primer tiempo, ¿sí? De hecho, en esto del diálogo con otras corrientes, hay autores, yo no estoy mucho de acuerdo, pero hay autores que pasan de llevar esta línea constructivista de Adler a una línea un poco más incluso populista. Ahí quizás es un terreno un poco árido, porque en sí Adler pone, o la psicología adleriana pone mucho más énfasis en lo que es la motivación y en lo que es el papel fundamental de los objetivos del individuo, que eso no queda tan claro en las perspectivas cognitivas. Pero bueno, lo dejo como para las interrogantes después, ¿sí? Este último aspecto, que no es tan epistemológico, pero que a mí me gusta, es una frase que compartió Bessinger en una visita a Uruguay, que la psicología adleriana es simple y elegante. Y realmente, si cualquiera de ustedes se pone a leer los textos adlerianos, va a comprobar que en sí son muy amenos, son sencillos de ser leídos. Están redactados de un modo, muchos de esos son conferencias que hablan de que Adler era bastante claro, y de hecho una de las metas de Adler fue que su psicología fuera sencilla, que fuera accesible. Sin embargo, cuando uno empieza a ver los distintos aspectos, las intervenciones, los bosquejos técnicos que hay a lo largo de la obra, realmente aparecen muchas inquietudes, aparecen preguntas, aparece como un espíritu de investigar un poco más en esa obra. Que es lo que han hecho muchos de los adlerianos, ¿no?, que están trabajando en esa línea, desarrollando todavía esos gérmenes o esos conceptos que están plasmados en la obra adleriana. Bien. Algunas características del contexto hospitalario, acá les pongo los datos de un artículo que es muy claro y les va a permitir ampliar un poquito de esto. El hecho de que el contexto hospitalario está centrado en la enfermedad y en la lesión marca una prioridad en los objetivos del paciente. El centro es el cuerpo, y un cuerpo que está sufriendo, un cuerpo que está enfermo o que está dolorido, y a ese cuerpo los psicólogos nos enfrentamos de un modo que no nos enfrentamos en la clínica. Nos enfrentamos a un cuerpo desnudo, nos enfrentamos a un cuerpo vulnerable, nos encontramos con un cuerpo que está conectado a distintos artificios que forman parte de ese contexto hospitalario.
De eso deriva, por ejemplo, cosas que tienen que ver con nuestras intervenciones. A veces en una sala una intervención puede ser alcanzarle algo al paciente, puede ser procurarle un vaso de agua, puede ser rellenar una cama. Y el confort del paciente va primero, digamos, que la capacidad de subjetivar que tenga en ese momento. Entonces, ahí hay prioridades que están marcadas de algún modo por la finalidad del contexto. Esto marca también el hecho de que esté centrado en la enfermedad y la lesión, marca una cierta disyuntiva, podríamos decir, entre lo que es la perspectiva médica, que está centrada realmente en la posesión. El diagnóstico médico tiene que ver con la posesión, tiene que ver con que encuentro determinados síntomas que me orientan en que se tiene tal síndrome, tal patología. Y en esto que decíamos, que los adlerianos estamos mucho más parados en una psicología del uso y en el diagnóstico a través del estilo de vida, inicialmente o personalmente me resultó como realmente un desafío, una dificultad que me pertenece mucho, que tiene que ver con cómo articular estos lenguajes y cómo enriquecerlos también. En ese sentido, adlerianos como Mossack han trabajado bastante en cómo podemos articular nuestro diagnóstico del estilo de vida y hacerlo dialogar, digamos, con el DSM, los distintos DSM, ¿no? Que ahora ya vamos por el quinto. ¿Esto qué permite? De algún modo un lenguaje común en el contexto. No obstante, uno ve en nuevas generaciones, no necesariamente tiene que ver con la edad, ¿no? Sino con nuevos estilos de entender la medicina, que hay también una perspectiva nueva que se abre en los médicos cuando buscan entender, por ejemplo, por qué se sostiene un síntoma que debería haber pasado, por qué determinado cuadro que debería haber evolucionado de determinado modo no evoluciona. Y ahí esto de poder entender el uso y poder entender más holísticamente al paciente viene a ser un aporte que en muchos casos es muy enriquecedor, ¿sí? No con todos los médicos se logra la articulación, pero sí es real que hay un movimiento de enriquecimiento mutuo que se va generando. El contexto hospitalario es también la institución salud, es una institución de historia de hegemonía médica, ¿sí? Y esto, nuevamente, yo creo que de esto lo más importante es que quien trabaje en ese contexto no debe olvidar justamente su función psicológica, ¿sí? La omnipotencia es muy tentadora. Y la institución médico, porque yo creo que hay en esto de que somos incluso mi hijo, el doctor de Florencio Sánchez, ¿no? Hay algo que tienta a la omnipotencia, con el riesgo del poder, de dirigir, de orientar, pero de algún modo diagramar al paciente, el riesgo de marcar distancias con el paciente, que pueden ser útiles y necesarias en algunas disciplinas médicas, pero que tienen que sernos inútiles e innecesarias en nuestra labor psicológica, ¿sí? Esto de las múltiples disciplinas, también bien diferente de la práctica clínica. Aquí se generan lenguajes, ruidos, sorderas entre disciplinas, hay tensiones que tienen que ver hasta con lo emocional, con la incomprensión, con generar contextos, que son propias de este diálogo multidisciplinario que se genera. También de algún modo, son enriquecedoras. Creo que, o por lo menos mi experiencia es que los psicólogos también nos volvemos muy psicologizadores. Disculpen los términos un poco coloquiales, pero el encuentro con las restantes disciplinas y el pasar de que de repente no entiendo lo que el otro prioriza a generar acuerdos es un proceso sumamente enriquecedor para cualquier integrante de ese contexto multidisciplinario, pero bueno, personalmente como psicóloga creo que es de las cosas más interesantes que pueden ocurrir en el contexto hospitalario.
El encuadre móvil refiere a que en general estamos en la clínica, estamos acostumbrados a fijarnos nosotros nuestro encuadre silencioso, yo creo que aséptico, ¿no? Donde nosotros dirigimos las técnicas, donde todo parece que de algún modo lo podemos diseñar como lo hemos pensado, ¿no? Imaginen una sala hospitalaria, la situación es bien distinta. Entras a ver un paciente en la situación que dijimos, vulnerado, donde los tiempos los maneja otros, donde la realidad es muy distinta, sufriendo quizás, o con expectativas, con ansiedades. En esa sala donde tú entras, puede estar otro paciente u otros pacientes, acompañantes, y tú estás trabajando y probablemente alguien venga a hacer un procedimiento, o quizás a notificar algo o a comunicar algo al paciente que para el paciente es más importante o es más urgente. Pongamos un ejemplo, que se coordinó una cirugía, que le van a hacer un estudio, que hay un resultado de un estudio. Y ahí nuestra flexibilidad y nuestra creatividad tiene que ver con, siempre desde el lado del paciente, ver qué es lo prioritario para el paciente. También, como no, hay que estar de algún modo recordando o reforzando que el espacio del encuentro con un paciente para el psicólogo es un espacio que medianamente tiene que tener cierto sigilo y reserva, ¿no? Y en esto en general también tiene que trabajar bastante un psicólogo que trabaja en estos contextos. Por último, la normatización. La normatización genéricamente es esto de que, como cualquier institución, es un ámbito reglado, tiene normas que, como integrantes de esa institución, tenemos que seguir. De algún modo, nuestra autonomía profesional queda limitada, ¿no? Queda limitada por esas normas. Por ejemplo, una norma puede ser el horario de las consultas, qué cantidad de pacientes se tienen que ver en determinado tiempo, qué espacio se da en las distintas instituciones de consultas, si son más privados, si hay interrupciones o no, con qué frecuencia se pueden ver a los pacientes de acuerdo al flujo de pacientes y a la capacidad que tiene cada institución. Y también es normativo en este sentido que decíamos de las múltiples disciplinas, porque en sí las otras disciplinas operan también como un aspecto normativo implícito que nos contiene, nos regula, que de repente tenemos que ir, o de repente nuestro objetivo tiene que estar aliado con el de otra disciplina para que las cosas salgan. Por ejemplo, se marca una cirugía y bueno, hay que preparar al paciente para esa cirugía, ¿sí? Entonces, el contexto hospitalario tiene algunas características, probablemente sí, hay otras que podamos detallar, pero a partir de este artículo que insisto lo pueden rescatar, lo pueden leer. Creo que por allí estarían las que yo rescataría como las mayores, ¿no? Esto, había pensado en detenerme más, pero quizás creo que con estos rebrotes que hemos tenido, ayer tuvimos un reencuadre de lo que es las medidas de gobierno, me parece que no nos haría demasiado bien detenernos, pero sí creo que algunas las manejan. Los protocolos COVID que se aplican en cualquier institución, y más en las instituciones de salud, tienen que ver con el distanciamiento físico, el uso de tapabocas, el higiene de manos. Yo acá les listé también algunas dificultades, ¿no? ¿Cómo se trasladan las personas hacia su centro asistencial cuando se reanudó la asistencia presencial? Voy en ómnibus y tengo temor de ir en ómnibus. ¿Tengo ómnibus para ir? ¿Tengo dinero para pagar un taxi u otro sistema pago de vehículo que me proteja más? El distanciamiento físico y el uso de tapabocas, aunque es más que conocido por todos nosotros, quise rescatárselos porque en las instituciones de salud, de repente, esto es de mi sentir más bien, yo creo que estábamos acostumbrados a cuidarnos en relación al paciente. El paciente es el que tiene determinada infección, que tenemos que tomar distancia, ponernos las medidas, ¿no?, de protección de contacto. Sin embargo, el COVID marcó que entre nosotros mismos, como equipo asistencial, tuvimos que empezar a entendernos
con equidad a esos pacientes. Tomar nuestras distancias, usar nuestro tapaboca, higienizarnos, y bueno, y allí marcó también como un cambio cultural dentro de lo que son los equipos asistenciales. Respecto a la teleasistencia, que esto sí creo que todos, aún en la práctica clínica, hemos tenido que atravesar obligadamente, rescaté este artículo que les dejo los datos de Markovitz, que él hace una investigación, le pregunta a distintos terapeutas cómo han vivido el hecho de tener que estar haciendo, ¿no?, teleasistencia. Y lo que él rescata es que de estas entrevistas es que los psicólogos se sentían, los terapeutas se sentían bastante más cansados, se sentían que había un mayor esfuerzo en la comunicación por teleasistencia. Notaron también que no había diferencias entre estar, ¿no?, en este contexto que la imagen no aportaba mucho al contacto con el paciente, que veían los mismos resultados en una llamada telefónica que en una videollamada. Al mismo tiempo también descubrieron otras cosas, por ejemplo, que se obtenían datos ricos de repente del ambiente del paciente, pero en sí datos que por ahí son un poco voyeuristas, porque eran datos que el paciente no nos estaba consintiendo. Salían de algún modo del resguardo de la privacidad del paciente, ¿no? Imagina yo, por ejemplo, ahora veo, tengo a Andrés en pantalla y veo un cuadro detrás de él. Quizás Andrés lo pensó o no, que salieran sonidos, expresiones, hay cosas que se colaban también desde la perspectiva del terapeuta en esa comunicación con el paciente, ¿sí? Y de algún modo otra dificultad que ellos presenciaron es la pérdida de todo el material paraverbal. ¿Por qué? Porque si me pasa a mí ahora, yo estoy atenta a la cámara, en verdad yo me pierdo las expresiones si quisiera verlas de los participantes. Y lo mismo le ocurre a la persona que está del otro lado. Entonces, ahí está un poquito el fundamento de por qué no aporta mucho más. Además, da la impresión, por lo que dice este investigador, de que realmente se presta un poco más para la disociación emocional del paciente, como de algún modo para no compartir o no esbozar tantos afectos. Yo creo que acá tengo una diferencia con el autor, me parece que esto sin dudas depende mucho del paciente. Bueno, la limitación del tránsito en las instalaciones, la oportunidad de cirugías y otros procedimientos invasivos que se recoordinaron, que los pacientes tuvieron como que prepararse una y otra vez hasta que finalmente se podían ejecutar. Y el tema de los cuidadores, que bueno, esto no obedece a todas las situaciones de salud, pero en mi contexto se ve. Cuando una persona, después de una internación, tiene un estado de dependencia, necesita un cuidador, y a veces por un buen tiempo, ese cuidador queda de algún modo sin recursos para distraerse, para socializar, porque también estas medidas de distanciamiento físico impactan en la vida fuera del hospital. Bien, esta frase que ven arriba también es de Adler, todo puede ser de otra manera. Él decía que, después que hacía su planteo, que por cierto que era bastante asertivo, él decía que, bueno, que todo lo que él había conjeturado y lo que había dicho también tenía otras lecturas, pero además que él mismo en otro momento podría decir o dar otra lectura de la misma situación. En esto, vinculados a la característica de la psicología adleriana y al counseling, acá una aclaración, porque en esto si bien la herramienta fundamental deriva del counseling, en sí uno no aplica formas puras en un hospital, por lo que decíamos. Hay toda una adaptación que hay que hacer. Sin embargo, yo siento que, pienso que de algún modo se sigue la línea de lo que es la terapia adleriana, adaptada al contexto en que tiene que ejercerse. El estilo de vida para los adlerianos es el concepto fundamental, porque es el concepto diagnóstico principal, es el foco diagnóstico
con el que trabajamos los aurelianos y el que nos va a marcar la terapéutica con el paciente. Puede equipararse a conceptos de repente de otras teorías que pueden ser la personalidad, el sí mismo, el yo, para que más o menos tengan la idea. Este estilo de vida, como decíamos, si bien se marca, por ejemplo, en el counseling tenemos otra estrategia donde de repente podemos ir a los primeros recuerdos, podemos ir a los sueños, que son la materia prima del estilo de vida. No es tan cómodo, vuelvan a imaginarse en una sala hospitalaria, vuelvan a imaginarse que tienen que hacer una entrevista y quizás haya por lo menos algún paciente que no lo puede retirar, porque también está en situación de estar en cama. El estilo de vida permite tener una entrevista que es, de algún modo, resguarda el sigilo y los contenidos privados del paciente. Porque por lo menos ese es el estilo con el que yo lo planteo. Podemos hacer una entrevista que vaya, ahora nos detenemos un poquito en estos puntos, pañando por la atmósfera familiar, la serie de hermanos, ¿no? Las distintas emociones, ver la percepción del paciente, considerando que en todo lo que el paciente nos vaya planteando va a estar ese estilo de vida, ¿sí? Y esto importa muchísimo. Esta herramienta nos va a permitir el cuidado del paciente, el cuidado del sigilo del paciente. Regla básica, diría yo, autoimpuesta: en una sala de internación la técnica es silenciosa, no se ve, no se interpreta desnudando o generando afectividad que desnude al paciente más de lo que está, ¿no? Físicamente, que lo desnude emocionalmente ante otros. Entonces, obtener conocimiento del paciente, hacer nuestra investigación psicológica, como llamamos en counseling, pero siempre resguardando el sigilo y el cuidado del paciente. Acá importa otra cosa también, que es, esto va para cualquier contexto, el propio estilo de vida del terapeuta, ¿sí? Eso lo tenemos que tener claro, porque como veíamos, por lo menos en este encuadre, se mueven fácilmente o se pueden mover sentimientos de superioridad, sentimientos de inequidad hacia el paciente, y hay que estar constantemente, atentos a ello, ¿sí? El concepto de atmósfera familiar refiere de algún modo al marco regulador, al segundo marco regulador, ¿no? El primero el individuo con sus herramientas, y luego el primer encuentro con la familia. Estas atmósferas determinan, enmarcan cómo se desarrolla, cómo percibe el mundo el niño, ¿sí? Pongamos un ejemplo: hay atmósferas de rechazo, hay atmósferas más contemplativas, hay atmósferas materialistas, hay atmósferas sobreprotectoras, y como son de algún modo cuadros o marcos de referencia del paciente, se pueden actualizar con mucha facilidad, porque quizás esto es un poquito más psicoanalítico, pero hay un proceso de cierta regresión al tener el cuerpo quieto, al tener que permitir ser cuidado por otros, al no poder diseñar cómo controla el ambiente, y se ve muy claramente cómo estos conceptos primarios aparecen determinando la percepción del ambiente, ¿sí? Entonces, preguntar en general en una entrevista, bueno, sí, ¿cómo? Si en general estas cosas salen, ¿no? ¿Y tienes hermanos? Por la serie de hermanos, ¿y qué lugar te ha tocado en esa serie de hermanos? ¿Sí? La entrevista es muy desestructurada, y cuanto más parecido a cierta charla sea o la podamos llevar, esto nos llamamos la atención de otros pacientes, que en algún momento ya mucho corte va a dar a lo que estemos haciendo con nuestro paciente, insisto, protegemos al paciente. Las emociones en psicología adleriana, como
como hoy decíamos, son entendidas como una manifestación más. Y van a estar alineadas con las metas, con la finalidad que se ponga el individuo. En esto también nos puede ayudar el pensar el concepto adleriano de emociones disyuntivas o conjuntivas, ¿no? Pero como conocimiento justamente del individuo. A mí me ha tocado trabajar con pacientes que aún en situaciones muy limitantes de internación, con pérdidas, no dejan de estar atentos, no dejan de ejercer solidaridad, no dejan de ejercer cooperativismo o preocupación por el otro. Y me ha tocado pacientes que de repente, justamente, o es el celo, o es el reclamo, ¿qué tipo de emociones maneja? ¿Con qué finalidad? Maneja emociones que lo ligan a los otros. La gratitud, por ejemplo, a un médico, a un enfermero, a quien le asista. El enojo, la ira, el duelo, por ejemplo, por no poder estar con su acompañante, algo que se ve mucho, ¿no?, en soledad hospitalaria. Esos van a ser indicadores importantes del estilo de vida. Las concepciones del paciente también las vamos a derivar en esto de la autoconcepción, ¿no?, la autoimagen, la heteroimagen, cómo se ve a sí mismo, cómo ve a los otros, cómo ve al mundo, ¿sí? Acá articulado con cómo está viviendo su situación de enfermedad o lesión. ¿Cómo impacta el suceso de salud en las metas de ese paciente? ¿Sí? ¿Es un obstáculo? ¿De algún modo colabora con alguna meta no comprendida o no conocida del paciente? Y esto es más común de lo que suponemos, y quizás muchos de ustedes ya lo hayan, ya no lo perciban en la clínica sin dudas. Aquí también considerar los factores multiculturales, que eso es bien importante, ¿no? La persona que tiene una adhesión cultural al trabajo, al esfuerzo, a salir adelante, cualquier enfermedad o lesión es vivida como una invasión, como un detrimento a sus fortalezas, a su potencia. Personas que de repente no tienen tanta dificultad en ser pretendientes, o por contextos culturales que por allí de algún modo hay más inactividad, o no se plantean lo que Adler llama la agresividad ante la vida, esa postura más activa, quizás no vivan tan incómodamente la situación de enfermedad o de lesión. Como decíamos, ¿cómo se vive la asistencia? ¿Cómo se siente el individuo ante las personas que lo asisten? Esto tiene que ver, como veíamos, con las heteroimágenes, cómo consigo a los otros. Puede ayudar a sus tratantes, por ejemplo, puede darles la información correspondiente, se cierra, no colabora. Acá también, no quería olvidar comentarles, es muy importante una herramienta que es la tematización. Y muchas veces las situaciones asistenciales, si uno las tematiza, tienen que ver, como hoy veíamos, con algún registro de otras personas u otras situaciones que han detonado lo mismo que hoy detona esta situación, que hoy genera esta situación. Esto es muy común, por ejemplo, en situaciones de violencia doméstica, que sabemos que además tiene un componente de género más que alto, ¿no?, y más que evidente, y la presencia, uniendo un poco los conceptos del médico o de enfermero o cualquier personal asistencial que tenga una impronta de ejercer poder en su habla, en su tono, tonos, ¿no?, a veces más fuertes. Muchos tratantes de repente tienen un lenguaje escaso, ajustado para lo que quieren comunicar y no más. A veces esa sola situación genera realmente una remoción de vivencias de otro tenor, que no corresponden realmente a la asistencia, pero bueno, allí están. Es muy común que se reactiven duelos, es muy común que la misma situación de dependencia, como decíamos hoy, haga retrotraer o active vivencias que no son propiamente de la asistencia, pero bueno, terminan coincidiendo con ello. El aliento,
como decíamos hoy, el aliento es parte fundamental de la tarea y tiene que ver, en pocas palabras, con poder asegurar o dejar en el paciente la idea de que va a poder con la situación, ¿sí? De que tiene recursos y que va a lograr enfrentar esa situación. En esto es importante también, a veces la palabra aliento, que les confieso que yo la incorporo a veces en las historias clínicas, tengo la sensación de que nadie la comprende mucho, porque es de nuestra jerga media interna, pero vale la pena popularizar algunos términos. Este aliento tiene que estar, y tiene que ser un aliento honesto, ¿sí? Cuando se trata de una enfermedad difícil, cuando se trata de una cirugía complicada, cuando se trata de una situación que en verdad, no sé, un reposo absoluto, que la persona tiene que estar en cama las 24 horas y durante días y días, el aliento tiene que ser de algún modo coherente con la situación, ¿sí? A veces es un desafío ver la veta de coraje que pueda tener el paciente para arreglarla. Yo tengo, en esto de los seminarios, ¿no?, siempre tengo la imagen de que a veces hay una pequeña plantita allí que hay que cuidar mucho, y hay que cuidarla del sol, y hay que cuidarla del frío, y hay que regarla como con mucho cariño, ¿sí? Porque fácilmente a veces esto que el paciente está tratando de mantener como coraje, insisto, son contextos desafiantes, a veces se nos viene un poquito abajo, ¿sí? Bien, no sé cómo estamos de tiempo, porque... bien. Estamos bien, Alejandra. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? Perfecto. Cualquier cosa me avisan, yo me puse el reloj por aquí. Dentro también de lo que es el diagnóstico y dentro de lo que es el estilo de vida, Adler plantea 3 tareas fundamentales, 3 tareas vitales para el ser humano, que son el trabajo, la profesión, y aquí es muy importante, creo que vale la aclaración, el trabajo no entendido necesariamente como empleo, sino algo un poco más genérico, porque acá el trabajo tiene que ver con el aportar, el ser útil a la comunidad. Y tiene un concepto que de repente desarrolló más la psicodinámica del trabajo muy posteriormente, justamente esta diferencia, que no es estar empleado y ganar un sueldo necesariamente, es el trabajo que aporta a la comunidad. ¿Por qué digo esto? Porque en verdad, durante la situación de enfermedad o de lesión, la persona es retirada del empleo muchas veces, ¿sí? Estamos siempre hablando del contexto hospitalario, ¿no?, en esa situación. Y acá hay que reformular un poco qué es lo que entendemos por trabajo, y hay que ayudar y trabajar con la persona por dónde va a pasar esa tarea vital mientras esté en la situación. Va a pasar, por ejemplo, como decíamos, en trabajar aunque le cueste en compartir sus distintas vivencias con los médicos. Su trabajo va a pasar por, de repente, tolerar determinados tratamientos o fármacos, incertidumbres. Su trabajo va a pasar por tolerar el reposo o aceptar la ayuda que de repente necesariamente le ofrece el entorno. Este rediseño del eje trabajo es parte de lo que es necesario hacer. La tarea del amor, la pareja, la relación íntima, sin dudas que también se ve, yo creo que no solo se ve tocada, sino que se ve sopesada, ¿sí? Igual que lo que tiene que ver con lo que es la vida social en cuanto a las amistades. Muchas veces las enfermedades, las lesiones, los procesos de internación, muchas personas dicen que es como que le pasa un cernidor a los vínculos, ¿no? Quienes están en ciertos momentos, quienes no están. Esto es una evidencia muy, muy recurrente de los pacientes, el sentimiento de que de repente se desconectan de ciertas amistades por ausencia de esas amistades, o bueno, se pone a prueba la pareja y se pone a prueba la familia, sin dudas, en todo el acompañamiento, ¿sí? Y se pone a prueba la propia tarea del individuo, porque los procesos de enfermedad y de lesión generan, como decíamos, cierta retracción y generan sentimientos
en muchas personas que tienen que ver con lo disyuntivo, con desconectarlos de los demás, de los sentimientos de comunidad. Bien, hay otras dos tareas que desarrollaron adlerianos más recientemente, que tienen que ver con la espiritualidad y el cuidado de sí mismo. En verdad, Adler ya había considerado tanto la espiritualidad como el cuidado de sí mismo, pero los ubicaba, y yo creo que es válido, ¿quién yo para debatir con Adler? Pero bueno, dentro de lo que es la vida social. La espiritualidad acá refiere a tener, de algún modo, una perspectiva trascendental, ¿sí? No tiene que ver con religión, tiene que ver con qué conceptos de trascendencia, qué sentido de la vida, cómo se entiende la muerte, cómo se entiende la enfermedad, cómo se entiende la proyección, qué filosofía de vida tiene la persona. Incluye, cómo no, si la persona tiene alguna religión, bueno, ¿cómo concibe a Dios? ¿Cómo es su vínculo con Dios? Y estas cosas, e incluso sumado a esto, el tener conocimiento, si lo llevamos al plano de la religión, de distintas perspectivas religiosas, es muy importante, porque la espiritualidad aparece casi como un factor universal en momentos donde el estilo de vida se sacude de tal modo que la persona puede sentir que no tiene medios o estrategias para enfrentar la situación, ¿sí? Y acá el plano trascendente suele aparecer como un intento de simbolizar y de tratar de formarse un concepto de la situación que está viviendo. El cuidado de sí mismo, no solo acá para el paciente, también para quienes trabajamos con los pacientes, ¿sí? Yo leyendo artículos y a veces escuchando, viendo información, uno ve que realmente, tanto el médico, quizás se han abocado más a los médicos, pero hay una recarga importante en quien trabaja con el sufrimiento humano, ¿sí? Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque un ciego no puede guiar a otro ciego. El cuidado de sí mismo tiene que ver con cuidarnos como terapeuta, sin duda, y también ayudar al paciente a cuidarse. En esto hay personas que de repente tienen fallas en el cuidado de sí mismo. Uno las ve y en verdad están preocupadas por cuándo van a volver a trabajar, qué va a ser de la economía de la familia, y cómo van a ser, y de algún modo les cuesta focalizarse o bajar a lo que a ellas les está pasando en ese momento. Y que quizás, como decíamos, esta situación de enfermedad, si efectivamente moviliza, requiere un cuidado especial de sí mismo, una atención especial a lo que le está pasando. Bien. Esto, para cerrar, reconozco que está un poco flechado con mi contexto, porque sí, yo trabajo con pacientes traumatizados es justamente en cualquier situación. La idea de trauma tiene que ver con el corte abrupto, ¿no? Con lo que se nos impone. No trabajo tanto con la enfermedad, el proceso que va como generando poco a poco las estrategias necesarias para que la persona lo enfrente. Y a mí me resultó muy rico esto, quiero compartírselos un poco proyectivamente, porque también es a veces un ruido que podemos tener nosotros en la clínica, ¿no? Pensar que las situaciones estresantes, las situaciones traumáticas pueden directamente por sí mismas generar traumatización, ¿sí? Yo no sé si vi que algunos estaban conectándose por teléfono. Me voy a permitir leerles esta frase de Adler, porque no sé si la tienen visible. Aquí es donde la psicología individual se aparta de la teoría del determinismo. Ninguna experiencia es en sí misma una causa de nuestro éxito o fracaso. No sufrimos el impacto de nuestras experiencias, el llamado trauma,
pero en su lugar hacemos de ello lo que se adapte a nuestros propósitos. No estamos determinados por nuestras experiencias, pero estamos autodeterminados por el significado que le damos. Y cuando tomamos experiencias particulares como base para nuestra vida futura, es casi seguro que nos estemos equivocando hasta cierto punto. Los significados no están determinados por las situaciones, nos determinamos a nosotros mismos por los significados que atribuimos a las situaciones. ¿Sí? Y esto es bien importante, a mí me pareció importante compartírselos, por lo que decíamos, ¿no? Bueno, es cierto, una situación, un trauma importante, estresante, va a generar mecanismos iniciales de adaptación, ¿no? Lo que llamamos el estrés agudo o la ansiedad postraumática aguda, ¿sí? Son mecanismos que tienen que ver, de repente las personas les van a referir que no pueden dormir, que se les repite de repente en sueños o durante el día están pensando mucho, o flashback, irritabilidad, tristeza, ¿no? Hay una remoción emocional que es parte esperable del proceso de ajuste. Ahora bien, eso lo tomamos como algo que de algún modo permite, y aquí vamos a tener también un seminario sobre neurociencias, ¿no? Es parte también de la función cerebral que tiene que ver con procesar una vivencia que ocurre muy rápido y que después, bueno, vamos como ordenando toda esa estantería que se cayó y poniendo las cosas en su lugar. Ahora bien, después que pasa el tiempo, ¿cómo siguen las cosas? Y ahí vemos que algunas personas, bueno, se van restaurando, vuelven a asumir sus tareas vitales, esto lentamente, ¿no? Los seres humanos no tenemos un botón de vamos en proceso. Vemos que otros se van a paralizar, de algún modo van a caer en el aislamiento, van a sentirse muy inhabilitados a volver a salir, a volver a abocarse a sus tareas vitales. Y hay un tercer grupo que va a crecer, que va a sacar, va a tomar partida, va a sacarle jugo a esa situación, que es un poquito a lo que les refiere, se los recomiendo el artículo que les comparto de Vera Carvelo en Vecina, cómo hay personas que pueden crecer luego de una situación traumática, ¿sí? Y estos son todos escenarios plenamente válidos, cualquiera de ellos. Yo les diría que en verdad los dos extremos son los no tan comunes, pero sí el hecho de que las personas se reponen y siguen, ¿no? Las historias o las oportunidades de crecimiento postraumático también son confortables para el optimismo del terapeuta, ¿no? Que un paciente logre ese crecimiento también nos alienta en que es posible, ¿sí? Y creo que ahí es un regalo que nos hacen algunos pacientes. En esto vuelvo sobre lo mismo, más allá de que este artículo refiere más bien a la psicología positiva, y la psicología adleriana en esta perspectiva del optimismo ha sido considerada positiva también. Los adlerianos lo vamos a entender nuevamente desde el estilo de vida. La experiencia traumática desafía el estilo de vida. La experiencia traumática lo deja sin recursos. Pone, como yo le comento a veces a algunos pacientes, le da el mismo guión, lo pone en un escenario diferente. Y hay que actualizar el papel, ¿sí? El mismo guión no sirve para un escenario nuevo. Y esa crisis, ese desencuentro que se produce, suele ser, bueno, si se le puede acompañar, que es lo que intentamos, o a veces en la propia persona, suele ser justamente muy rico, suele ser de adquisición de medios y estrategias para dificultad que antes no nos habíamos planteado, ¿sí? Bien, y andamos bien de tiempo ahí como para cerrar, ¿sí? Bien. Por último, además de darles las gracias, que eso es siempre algo necesario. El que agradece siempre se siente nutrido.
Y les dejo acá unos datos de una conferencia de Alexandra Adler, que a veces entre los adlerianos no es la más, no es la sucesora más nombrada, ¿no? Estamos, salvo por Lidia Siger, en verdad, las mujeres tenemos que trabajar mucho en psicología adleriana. Alexandra, la hija de Adler, fue neuróloga, también trabajó en psiquiatría, desarrolló algunos textos, mantuvo, después de la muerte de Adler, hubo de algún modo un aquietamiento de la psicología adleriana, y bueno, y ella siguió adelante con la revista de psicoanálisis individual, de psicología individual, perdón. Y la idea de compartirles esto es porque para mí tiene varios puntos de contacto. Logra integrar, o me siento inspirada por esa integración entre lo que es lo neurocognitivo, la asistencia hospitalaria, la psicología adleriana, y me parece que ahí hay un gran aporte. La conferencia, por cierto, es también bastante clara y enriquecedora, así que se las dejo por si en algún momento quieren escucharla. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, Alejandra. La verdad, muy clara tu exposición, contundente como siempre, desde aquellas épocas de 2007 cuando comenzamos la formación de psicoterapeutas, muy clara. Ahora vamos a pasar a algunas preguntas que nos están haciendo y alentar también a que otros puedan hacer las preguntas acá en el texto. Donatella Alejandra nos pregunta sobre cómo manejar la situación de centralidad en el paciente de su cuadro clínico con la tarea de intentar incentivar su sentido de comunidad. Bien, muy buena pregunta. Comparto lo que yo intento, lo que yo hago para que Donatella, ¿verdad? Donatella sí. lo deshaga y lo adapte a su situación, a ella misma. En sí, la situación de centralidad en el paciente muchas veces tiene como varias vertientes. La colaboración o el sentido de comunidad, un poquito lo que les decía muy por arriba, en la situación hospitalaria y en la situación de salud, muchas veces tiene que ver con ese cuidado de sí mismo. Mi interés social puede ser, por ejemplo, estar mejor, reponerme, curarme si es que es curable la situación clínica que tengo, para retomar mis tareas, para volver a estar, en general aparece la familia, ¿no? Para volver a dedicarme a mi familia, o porque tengo mis hijos, o porque tengo que sostener a mis hijos, o tengo que trabajar. En el contexto hospitalario, muchas veces se pueden trabajar técnicas alternativas y creativas también, ¿no? Esto que decíamos, hay otras personas de repente que pueda el paciente socializar. El contexto COVID retiró todo eso, solo quiero aclarar, ¿no? En la mayoría de las instituciones no hay acompañantes, ¿no? El paciente está bastante solo. Pero aún en eso, puede dialogar con otro paciente, se abre, por ejemplo, al cuadro asistencial, en general a la enfermería. Las enfermerías tienen un contacto muy humano con los pacientes, conversan, se aproximan. El paciente puede hacer eso, podemos alentarlo a eso. Nosotros mismos quizás con nuestra presencia, por eso es tan importante cuidar esto de no mostrarnos superiores, nosotros mismos con nuestra presencia tratamos de habilitar ese interés social. Yo no sé si respondo a Donatella. Acá lo que ocurre es que, sí, Donatella, el tema es que claro, lo que tenemos que hacer es adaptar lo que es, ahora te veo, Donatella, el asunto es acá cómo adaptamos, sea la tarea, sea el interés social, como tú preguntas, ¿no? El volcarse a lo demás,
a los demás a esta situación que es que sale de lo normal de la persona y que por eso no tiene recursos. Ahí yo diría que de algún modo uno es guía y modelo, ¿no? No modelo porque haya que imitar, sino modelo porque acompaña. Acompaña la representación y la creación original que haga el paciente desde nuestra presencia, ¿sí? Bien, Alejandra. Acá nos pregunta Carlos, ¿cómo se trabaja el aliento en casos de un resultado complicado? Ejemplo, casos de pacientes terminales. Bien. En pacientes terminales no puedo compartirte tanto experiencias porque no es la realidad con la que yo trabajo finamente. Sí te puedo comentar cómo he trabajado algunas experiencias finales que me han tocado acompañar. Acá hay dos vertientes. Una es cómo se acompaña a la familia para que acompañe al paciente, ¿sí? Cómo se fortalece, cómo, hoy Donatella decía, esto del centramiento en el paciente, cómo centramos a la familia en el paciente y en parte tenemos que invitarlas a tener un mayor sentimiento de comunidad. La familia sufre, pero en sí el centro es la persona que está en su situación terminal o su situación de enfermedad incurable o el que recibe la mala noticia, ¿sí? ¿Por qué hablo esto de la familia? Porque muchas veces en estas situaciones hay un debilitamiento total de las funciones, de la atención, o a veces los propios procedimientos médicos, que el paciente está en una condición de no recibir o de no procesar del modo que lo haría en otro momento. Entonces, el aliento de la familia tiene que estar. Y acá hay que trabajar un poco con tanatología, ¿no? Y pensar desde nuestra propia perspectiva de lo que puede ser nuestra propia espiritualidad. ¿Cómo conseguimos nosotros, por ejemplo, la muerte? ¿Cómo la concibe esa familia? ¿Cómo la concibe el paciente si es que podemos trabajar con él? ¿Sí? Y acá, bueno, las metas, que ya son metas, pero en un sentido de casi de inmediatez. Hay que despedirse de los hijos, la familia tiene que venir a saludar, hay algo que quiera hacer como deseo final, se le puede confortar, la gente que trabaja en cuidados paliativos sabe mucho y trabaja mucho estas cosas, incluso puedo aliviar el dolor, puedo mejorar la calidad de vida. El aliento en este caso es sentir que se va a poder hacer ese tránsito. Y acá puede parecernos un poco difícil, pero acá el terapeuta queda confrontado con la muerte, ¿sí? El terapeuta que no puede mirar la muerte como proceso, como parte vital, o que le adjudicas, ¿no?, su propia dimensión tanatológica al paciente, va a tener dificultades porque se empieza a sentir la inhibición, se empieza a sentir la evitación, ¿no?, esto de lo que no se habla. Y se pueden llegar a sorprender, después de un diagnóstico y del shock inicial, la persona necesita hablar de eso, muchas veces, ¿sí? Y siempre respetar el tiempo del paciente. El paciente nos dice cuándo quiere hablar y de qué quiere hablar, ¿sí? No sé si medianamente respondo. Carlos. Sí, muchas gracias. Muy bien, Alejandra. Y en la misma línea del aliento terapéutico, esa técnica o recurso adleriano tan característico, que también hemos llamado como el de dar ánimos, porque a veces no se entiende cuando uno dice aliento, que eso es bueno popularizar la palabra aliento. Alejandra te pregunta sobre, ¿se trabaja con el familiar con la intención de incentivar el aliento en el paciente? Se trabaja con el familiar. ¿Con la intención de incentivar el aliento en el paciente?
En sí, acá en estas situaciones, el paciente y la familia, o los cuidadores directos, ¿no?, los que están inmediatamente cercanos a él, conforman una unidad. Muchas veces lo que tenemos que cuidar, a veces la familia, ¿recuerdan esto que veíamos de las atmósferas? Bueno, cualquier familia la genera. Entonces, a veces en atmósferas muy pesimistas, de algún modo, los familiares hacen una manifestación doliente o un impacto mayor que el propio paciente. Entonces acá tenemos como dos áreas diferentes. ¿Cómo impacta la situación de enfermedad, la mala noticia, lo que estemos trabajando con el paciente, al paciente en sí mismo? ¿Cómo impacta a la familia? Y cómo nos parece, ahí entra nuestra óptica, de acuerdo a lo que sabemos del paciente, que esta familia, y de acuerdo a lo que sabemos de la familia, podría colaborar en mantener, insisto, quédense con esta idea de el germen pequeño de un coraje, que en algunas situaciones está pudiendo sostener el paciente, ¿sí? Porque si no, la atmósfera doliente de la familia, para ponerlo en términos avelerianos, aplasta muchas veces y el paciente termina funcionando en esa atmósfera, ¿sí? Bien, Alejandra, por acá, como para ir cerrando la actividad y no robarte más tiempo, Silvina nos pregunta, dice, has mencionado que la espiritualidad se activa cuando el estilo de vida se sacude con una enfermedad. ¿Qué sucede con los pacientes que temen a la muerte? Bien, es una buena pregunta. Y ahí está la espiritualidad en el temor. Nuevamente el temor nos habla justamente, ahí asumo, Silvina, que ya entendimos más o menos el estilo de vida del paciente, ¿no? Y vamos a poder entender ese temor en relación a ese estilo. En general, yo me voy a animar a decir algo que quizás de repente se desajusta un poco con alguna perspectiva más ortodoxa a nivel teórico. Pero yo tengo la impresión de que en muchos casos, esto que decíamos de que sacude el estilo de vida, realmente lo sacude y permite que algunas fortalezas que no eran usadas o que la misma persona no ejecutaba o no ponía en juego, se activen, ¿sí? El temor a la muerte es humano, filosófico y hasta cerebral. Es lo desconocido. El temor, incluso en las personas que de repente lo neutralizan o lo negativizan, en general está. Expresado de distintas formas, expresado como temor al sufrimiento, expresado como que van a ser los míos si yo no estoy, como una proyección de que los otros van a estar mal, expresado en las vivencias que hay, un poco las vivencias posegreso de CTI, hablan mucho del temor, de la muerte. En esto de la espiritualidad, creo que, vuelvo a lo mismo, tenemos que zambullirnos en ese temor. No se trata de decirle al paciente, no tengas temor, sino comprender cómo es ese temor, qué genera, qué podrías hacer con ese temor. ¿Hay algo que alivie ese temor? ¿Cuánto sientes que ese temor no está presente o tú puedes estar atento a otras cosas, por ejemplo? ¿Sí? ¿Qué cosas te hacen sentir vivo? En esto de las categorizaciones, ¿no? Y las categorías opuestas, vamos por la otra área. Esto es muy usado por los adlerianos. Podemos usar el material en sí, podemos ir por el antagónico, podemos ir por qué pasa en la cara oculta de la moneda, del otro lado. Y esto es válido en esta situación que plantea Silvina, y es válido en general, ¿no? Busquen atrás del enojo de un paciente y la tristeza de repente, ¿no? Ir por el otro lado de la situación nos puede
dar una vertiente o dar un atisbo de intervención que si nos quedamos con la idea de muerte, nosotros mismos nos vamos a paralizar como terapeutas. No sé, Silvina, si te aportó, si te quedan dudas. Sí, muchas gracias, Alejandra. De nada. Muy bien, Alejandra. Retomando dos aportes, preguntas que hace Tania y Alejandro, es ¿cómo se aborda el sentimiento comunitario en tiempos de distanciamiento social? Bien, importante. Es una pregunta que la he ejercitado, así que me alegra que la hagan. No sé si tengo comparto las respuestas a las que he llegado, o lo que yo trato de pensar. Creo que en esto el sentimiento comunitario no hace necesariamente a que estemos en comunidad. Si yo mantengo mi aislamiento con lo costoso, está de más decir los costos subjetivos que está teniendo el distanciamiento, aislamiento en algunos casos físicos. Sin dudas, ¿por qué lo hago? ¿Lo hago solo por temor y yo preservarme y yo estar bien? Lo hago porque entiendo que pertenezco a una comunidad y que cuidar a esa comunidad es parte también de mi tarea. Cuando uso mi tapabocas, y créanme que usar un tapabocas durante toda una jornada laboral es bastante difícil, lo hago solo por mí, lo hago porque entiendo que también cuido al otro. Los contactos, que esto se ha hablado mucho y yo estoy afín a eso, se llama a las personas, hay personas solas y se toma contacto, se priorizan de repente, no sé, visitar con las medidas que correspondan a determinadas personas que podemos saber que están solas. Creo que en esto el sentimiento de comunidad tiene que ver en cómo nos volcamos y en cómo pensamos, cuidamos y aportamos a la comunidad. Desde el modo en que yo lo entiendo, en este contexto, ¿no?, que nos movió todos los esquemas del COVID, siento que pasa fundamentalmente por esto, por pensar en el colectivo todo, más allá de las propias inquietudes, de que de repente tengo ganas de hacer, por poner ejemplos un poco mediáticos, ¿no? Tengo ganas de hacer una fiesta o tengo ganas de hacer X actividad, pero no solo me comprometo yo, comprometo a mi familia, comprometo a otros. Y creo que esto, aprovechando la pregunta que hacen, devela mucho el sentimiento de comunidad actual, ¿no? Cómo estamos posicionados, y no acá en Uruguay, qué nos está pasando con el cuidado mutuo, con el valor que le adjudicamos a los otros, al entorno, ¿sí? Esa descentralización o ese movernos de nuestra lógica personal, creo que sin dudas estamos en un contexto que está priorizando algo bien diferente del sentimiento de comunidad. Muy bien, Alejandra. Por último, una sugerencia para el abordaje de los pacientes en el aislamiento, el uso de la teleconsulta, se utiliza también para la interacción paciente-familia, algo que nos puedas decir. Eso como la última pregunta, como para ir cerrando la actividad. Bien, bien. Repetime, Andrés, a la teleconsulta en general. Sí. El uso de la teleconsulta. Ahí está. En sí, también, esto es un poco personal, los viejos adlerianos, y no por la edad, pero los compañeros del centro saben que yo soy bastante reticente a las tecnologías. Me aceptan igual con mis imperfecciones, y yo también las acepto. Pero, a ver, si a uno le dan a elegir, sin dudas, el contacto personal, ¿no? Con las familias se pierde, en esto que decíamos, ¿no? Cámara, pantalla, se pierde mucho contenido que tiene que ver con el estar ahí, con los códigos, ¿no? Con los mensajes entre la familia.
No obstante, es real, si estoy trabajando con una persona que tiene que mantener aislamiento, está cuarentenado o la situación que corresponda, vuelvo a esto, a lo que hablábamos en el artículo de teleasistencia. Sí, priorizar, estar con la familia, ¿sí? Priorizar espacios diferentes también. Es muy importante que traten de estar en un lugar sigiloso, incluso la familia, que a veces quiere compartirnos algo de sí, algún integrante, y por allí no es momento para trasladárselo al paciente o siente que todavía no se siente preparado. Sí, abordar la familia por teleasistencia o teleasistencia, sí. Muy bien. Bueno, Alejandra, nos están llegando muchos mensajes agradeciéndote por la excelente charla. La verdad que ha sido un placer escucharte y sobre todo conocer la experiencia directa de cómo se usa la psicología adleriana o algunas técnicas en relación al counseling en el ámbito hospitalario. Así que ha sido muy, muy enriquecedor para todos nosotros. Solamente para los que estamos ahora acá presentes en el seminario, muchas gracias a todos por participar. Y en esto de que, retomando un poco lo que decía Alejandra, de la necesidad de que la teoría o nuestra teoría adleriana esté en diálogos con otras teorías, el próximo miércoles 9 de diciembre a las 20 horas va a tomar este seminario la Magíster Belén Estrada, que ella es candidata de la Asociación Psicoanalítica de Argentina, para seguir en este diálogo que enriquece a todos. Así que muchas gracias, especial a Alejandra, a los formandos que están en esta actividad y al resto de los participantes que ha sido un excelente seminario. Los esperamos la próxima y que tengan una muy buena semana. Gracias.